Muy bien, 6:56. Ricardo Patiño ya está conectado con nosotros, el ex canciller de la República y ex ministro del gobierno de Rafael Correa. Señor economista, bienvenido, buenos días, ¿nos escucha? Bienvenido, buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. ¿Usted sigue en México? Un gusto de saludarlos, de majestad. Gracias. ¿Usted sigue en México? Estoy en algunos lugares todavía. Muy bien. Oiga, a ver, pregunta directa. Hay una frase que dice, la pelea es peleando. ¿Por qué usted decidió irse y no enfrentar la situación judicial derivada de este proceso que significó que le dicten orden de prisión preventiva acusándolo de supuesta instigación? Me parece que es la figura que se había aplicado contra usted. ¿Por qué no se quedó y enfrentó a la justicia, economista Ricardo Patiño? La pelea es peleando, por supuesto, pero cuando utilizan procedimientos absolutamente bajos, ilegales, inconstitucionales, no puedes tampoco permitir que denigren de ti, que denigren de tu familia, de la manera en que ellos lo han hecho. O sea, estamos hablando, como ustedes lo saben, Fabricio, y lo sabe el Ecuador entero, que dictan orden de prisión porque yo dije algo, porque di un discurso en una reunión interna de nuestro movimiento, y fundamentalmente lo que hice fue convocar a nuestra militancia a que acompañemos al pueblo en sus derechos, en sus luchas en las calles. Eso fue lo que yo dije, y por eso me dictaron orden de prisión. Evidentemente que no están actuando en base a la ley. En el Ecuador nunca esto ha sucedido, nunca a nadie por dar un discurso se lo ha metido preso. Otra cosa es hacer actividades que estén fuera de la ley, pero en el caso mío estamos hablando de que tanto el día sábado anterior, que pidió al fiscal la orden de prisión, que la jueza lo negó, después consiguió que algún juez aceptara que dictara una boleta de captura por dar un discurso en el interior de una reunión política. Eso es afectar de principio la libertad de expresión, pero no solamente es afectarla, es castigarla con la cárcel. Porque una cosa es que te reclamen, oiga, usted dijo eso está mal, no estamos de acuerdo. Pero otra cosa es mandarte a la cárcel por decir, porque eso fue lo que dije, vamos a acompañar a nuestro pueblo en las calles, vamos a ir a las instituciones públicas a reclamar por el alza del servicio eléctrico, vamos a ir a las calles para apoyar a los campesinos porque no los están atendiendo. Vamos a tomarnos además, las instituciones públicas, también fue parte del discurso, además, economista. Correcto, claro. Cuando dije eso, hacía referencia a lo que hemos hecho, lo que yo he hecho toda mi vida. Hemos ido a las instituciones públicas y cuando hablo de tomarse instituciones públicas, no hablamos de cerrar el servicio, hablamos de ir a reclamar por los malos servicios que ahora estamos recibiendo y por las desatenciones que hemos tenido. Y además lo dije, y ustedes lo saben, lamentablemente los grandes medios de comunicación no lo explicitan. En ese discurso lo dije expresamente, sin usar la violencia. Usé esas palabras, no fui oscuro ni negativo, dije claramente. Pero su discurso, sin el uso de la violencia. ¿Su discurso no pretendía o no era una invitación para que un segmento del país se subleve y derroque al gobierno del presidente Moreno? De ninguna manera. Nosotros somos clarísimos, nosotros nunca hemos propiciado un golpe de Estado. No estamos hablando de eso. Hablamos de manifestarnos en las calles, manifestarnos reclamando como debemos hacerlo, porque este gobierno es un desgobierno, porque este gobierno está destruyendo al país y está destruyendo a la gente. A mí me queda Esto de la flexibilización laboral, lo que están haciendo con la flexibilización laboral, compañeros, están planteando ahora que trabajemos ya no 5 días a la semana, sino 6. Economista Patiño, a mí me queda clara su postura respecto de ese tema, pero le insisto, si usted está convencido de aquello, ¿por qué finalmente no se quedó? Si usted está convencido de su inocencia y de que no hubo tal incitación o instigación, ¿por qué no se quedó y enfrentó a la justicia? A ver, yo acudí a los llamados que la Fiscalía me hizo. Me llamaron en Guayaquil, fui, hice las declaraciones. Me llamaron en La Tacunga, fui e hice las declaraciones. Y me correspondía hacerlo un día jueves, creo que era el 19 de abril,
aproximadamente. Y cuando estaba preparándome para ir a ese llamado, al fiscal se le ocurrió el sábado anterior pedir una boleta de prisión, o una de prisión preventiva, me parece, que recurrió a una jueza de garantías para esto y demostró claramente qué es lo que quería hacer. O sea, en el tercer llamado ya no quería que yo hablara, sino que ya me querían coger preso. Afortunadamente, la jueza a la que se le pidió esa prisión preventiva actuó conforme a la ley y dijo: no, o sea, yo no le puedo emitir una boleta de captura a Ricardo Patiño por lo que el fiscal estaba diciendo en ese momento, porque yo había dicho que estaba pensando seriamente si es que de que me quedaba o no me quedaba en el país. Por esa razón, o sea, por decir que estaba pensando si me quedaba en el país, este señor fiscal pidió boleta de prisión, de tal manera que dejó clara su intención. Y no es una intención del fiscal, es una intención del gobierno nacional, que enconchabado con el fiscal estaban pretendiendo tomarme preso. Oiga, luego de que le dictan la orden de prisión, hay una fianza que se fija, una caución de $50,000. Es imposible que pague. Eso le iba a preguntar. ¿Usted no tiene capacidad económica para poder pagar $50,000, economista Ricardo Patiño? No, por supuesto que no. O sea, ellos creen que yo voy a atender. No es que creen, sino que saben, y por eso me pusieron esa caución, para que no pueda pagar y para que no pueda regresar al país. Hay quienes acá comparan su caso con el caso de los 10 de Luluncoto, economista, que ocurrió durante el gobierno anterior, que a ellos también se les pretende procesar por haberles encontrado material en el cual hablaban de una protesta subversiva o revolucionaria en contra del gobierno de Correa. A ver, una cosa distinta es hacer actos violentos, utilizar materiales explosivos para hacer actos violentos. Y otra cosa es convocar a la gente a las calles para reclamar por sus derechos. Eso es muy distinto. Y quiero también, si me permiten, aunque sea brevemente, señalar estos temas. O sea, el tema del que se está hablando ahora, y ya prácticamente lo tienen cocinado en su conjunto con los grandes sectores empresariales, es eliminar los derechos laborales de los trabajadores. Esto no podemos permitirlo. O sea, yo creo que es fundamental. Y yo insisto, yo no estoy hablando de derrocar al gobierno, estoy hablando de exigir que el gobierno corrija en este tipo de cosas. Como muchas cosas finalmente tuvo que hacerlo cuando la población salió a reclamar. Querer entregar el seguro social, querer entregar las empresas públicas, eso es un crimen contra los ecuatorianos. Por eso es indispensable que nosotros, que los ecuatorianos, salgamos a las calles a hacerlo. Hay algunas personas que ya no lo vamos a poder hacer, porque la persecución judicial que se ha instaurado contra nosotros hace que peligre nuestra libertad, nuestra propia libertad. Usted habla de persecución judicial y permítame dejar de lado su situación personal sobre este tema, que nos ha quedado claro, para pasar al otro, digamos, de lo suyo personal a lo que pasa con la organización de las campañas electorales de Alianza País 2013, 2014, 2017. Y le hago esta pregunta porque, claro, usted fue o tuvo un papel protagónico en esas campañas. ¿Cómo se financiaron las campañas de Alianza País? Hay dos publicaciones del portal La Fuente y del portal Mil Hojas respecto de la naturaleza de ese financiamiento. Se habla de una posible red de sobornos, se habla de este cruce de cuentas con empresarios privados que tenían recursos o que tenían contratos con el Estado, aseguraron esos contratos a cambio de financiar las campañas de Alianza País. ¿Usted conocía eso? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué le puede decir al país sobre el financiamiento de las campañas de la organización política de la cual usted fue parte desde el año 2006? A ver, bueno, mi responsabilidad ha sido política, normalmente no he tenido que asumir los temas financieros, pero lo que sí queda claro es el nivel de mentiras que sobre este tema se han dicho. En general, lo que ha dicho el gobierno ha sido mentiras tras mentiras. No voy a repetir aquí la cámara
que manejada desde el celular de Rafael Correa de Bélica, la explosión que iba a tener la refinería de Esmeralda, y todas las mentiras que han sido dichas por el gobierno. Pero respecto a esto, ayer Paola Pavón, ¿por qué van contra Paola Pavón? Porque les ganamos por la prefectura de Pichincha y de Manabí, 2 de las 3 más grandes provincias del país. Le ganamos a pesar de todo el cerco mediático. Van ahora entonces contra Paola Pavón. ¿Y qué han dicho sobre Paola Pavón? 4 mentiras. Ayer la dijo Paola Pavón. ¿Son mentiras? ¿Son mentiras? ¿Usted está convencido de que los recursos de dónde salieron para financiar las campañas electorales? Los recursos salían del Consejo Nacional Electoral, que ha permitido, y eso es una cuestión que desde hace mucho tiempo atrás en el Ecuador se ha logrado afortunadamente, que no solamente las grandes empresas, los grandes consorcios electorales puedan participar, sino la ciudadanía también. Y en el Ecuador toda la actividad publicitaria se financia con recursos del Consejo Nacional Electoral, que da a todos los partidos políticos una cantidad de recursos similares. No se las da, sino que le permite utilizar los medios de comunicación para su publicidad. Esa es la principal fuente la principal fuente de financiamiento. Y ustedes conocen, la mayor parte del financiamiento para una campaña electoral son los medios de comunicación. Y esa publicidad es pagada directamente por el Consejo Nacional Electoral, de tal manera que el mayor financiamiento es oficial a través del Consejo Nacional Electoral. El mayor financiamiento y el resto del financiamiento. Y el resto de cosas se financia normalmente con la contribución personal de la gente. Pregunta directa, ¿recibieron las campañas de Alianza País Economista Patiño recursos de Odebrecht? Pregunta directa. Absolutamente falso, absolutamente falso. Además, hay que decir algo, cuando este señor de Sousa hizo la declaración y dijo que le había dado dinero a alguien para que le entregue a Jorge Glass, dijo clara y expresamente que nunca había financiado una campaña la campaña presidencial de Rafael Correa. Y esto es lo que, acuérdense ustedes, esto es lo primero que salió hace algunas semanas en los medios de comunicación. En primera plana decía, Odebrecht puso presidente. Odebrecht puso presidente. Hacía referencia al 2013. Y después lo que ha salido es que fue en octubre del 2013, cuando las elecciones fueron en marzo o en febrero, que en octubre del 2013 dicen que han dado recursos para campañas seccionales. Bueno, que expliquen a aquellas personas que a lo mejor pudieron haber recibido, pero para la presidencia jamás se recibió recursos de Odebrecht. Vamos de 2013. Que esa frase que se dijo de que Odebrecht puso presidente en el 2013, tendrán que probarla y jamás la van a poder probar, porque jamás recibimos recursos de Odebrecht para la campaña electoral. Dejemos 2013 y 2014, vamos a 2017. En 2017, ¿cómo se financió esa campaña? Y si es cierto que eso pasó, entonces Jorge Glass debía salir libre, porque el señor de Sousa, cuando hizo la declaración, dijo claramente que no habían financiado ninguna campaña. Le preguntaba quisieron involucrar a Jorge Glass para meterlo preso y quitarle la vicepresidencia. En honor al tiempo, economista, porque se me termina, en 2017, ¿cómo financiaron la campaña de Lenín Moreno? Como le digo, con el Consejo Nacional Electoral. ¿No hubo aportes de empresas privadas, economista Patiño? No, yo no era responsable de la parte financiera, pero lo que recuerdo que nosotros hicimos, porque mi responsabilidad era especialmente política, aunque yo no fui responsable político de la campaña de este señor, cuyo nombre no quiero decirlo, el señor Moreno, pero yo recuerdo que el trabajo político que nosotros hacíamos, esto es revisar las cuñas publicitarias, etcétera, que después eran financiadas, como les he dicho repetidamente, por el Consejo Nacional Electoral. En esa, fundamentalmente, lo que nos preocupábamos era del contenido político. Y el contenido político de la campaña lo que decía básicamente era que nosotros íbamos a continuar con el proyecto de la Revolución Ciudadana. Ese era básicamente el contenido de la campaña, y nuestro trabajo era un trabajo de recorrer los barrios, y para recorrer los barrios no necesitábamos ningún financiamiento. Era nuestra militancia que actuaba para eso.
Correcto. Economista, le agradecemos por el tiempo. Seguramente en el futuro inmediato vamos a procurar un nuevo contacto con usted conforme evolucione su propio caso en particular y también estas otras investigaciones. Estamos en contacto y le agradecemos por estos minutos, economista Patiño. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Saludos a su audiencia y saludos al Ecuador entero. Gracias a Ricardo Patiño, ex canciller de la República, aquí conversando con nosotros.